Sí, y estamos con el señor Ramiro Escobar para hablar de la gira Hola, ¿qué tal? internacional del Buenos señor días. Pedro Castillo, presidente de la República. Ramiro Escobar es profesor, es internacionalista, es un estudioso de la escena internacional, y vamos a empezar para hablar de lo que sucedió el sábado, lo que seguimos un poquito la presentación del CELAC, y empecemos por ahí. Primeros días, gira en México. Pedro Castillo se presenta y se encuentra en una dinámica en la que Perú no tenía mucho juego, digamos, pero se estaba peleando, Paraguay, Uruguay, se estaban peleando con Venezuela. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué juego grande había ahí que hemos descubierto el día sábado? Bueno, gracias por la invitación. A ver, la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ojo, incluye algunos países que no son de habla hispana. Ojo, incluso Belice, que tiene como jefe de Estado a la reina Isabel, ¿no? Jamaica, en fin. Entonces, no es como alguna gente cree el invento chavista. O sea, sí la promovió Hugo Chávez, la apoyó evidentemente, ¿no? Pero están todos los países de la región, exceptuando Canadá y Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre es que al interior de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, hay disidencias y diferencias ideológicas grandes. Entonces se evidenciaron cuando los presidentes de Uruguay y Paraguay, por ejemplo, Luis Lacalle, el de Uruguay, habló sin personalizar, digamos, pero se refirió a los regímenes autoritarios, poco democráticos, ¿no? Y entonces Díaz-Canel, el presidente de Cuba, le respondió diciendo, bueno, usted no conoce la realidad. Entonces, esas asperezas yo creo que eran esperables, vienen de muy atrás, ¿no? Y es comprensible en el caso de Paraguay también, porque, por ejemplo, comprensible o esperable, digamos, en el caso de Paraguay, porque Paraguay, por ejemplo, ha roto relaciones con Venezuela, ¿no? Sin tener muchos migrantes venezolanos adentro tampoco, ¿ah? Entonces, es Claro. una cuestión más de diferencias ideológicas severas, y entonces, eso es lo que se está poniendo en escena, yo creo que era esperable. Y bueno, en la Unión Europea también hay esas diferencias, pero digamos que acá hay un problema en la región, y es que creo que hay demasiados organismos regionales. Este debería ser uno, y dice en su carta de fundación que, digamos, no interrumpa a los otros y que debería englobar a todos, ¿no? Pero mientras no sepamos convivir democráticamente, respetar los perfiles, los destinos y las decisiones de los pueblos especialmente, y no insistir en los estándares democráticos que hay en cada país, entonces estos problemas van a sobrevivir, ¿no? Ahora, como tú dices, hay una cantidad realmente grande de organismos multilaterales regionales. Algunos de 5 o 6 países, como la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, pero otros sí aspiraban, como UNASUR, por ejemplo, o los países del ALBA, CELAC, bueno, y OEA, que agrupa a todos. Llega un momento en que parece que algunos estados crean o promueven la creación de un organismo multilateral porque sienten que el anterior no les sirve, ¿no? Algo así. Esto se va sobreponiendo uno sobre otro y sobre otro y sobre otro, al punto que ninguno se llega a desactivar del todo. Creo que Aladi todavía existe. O sea, hay, ¿cómo se maneja esto al final del día? Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay, bueno, quizá conmigo a recorrer una famosa carta de Simón Bolívar cuando ya, digamos, yéndose al exilio, saliendo de acá decepcionado, dice, nunca seremos libres, nunca. Grita prácticamente eso, ¿no? Entonces él vivió, digamos, en esa época, ¿no? Esa sensación de desunión, de peleas, de conflictos, La que parece, balcanización de América, decían, ¿no? sí, Los digamos, Balcanes. ¿no? Que viene desde el comienzo del origen de fundación de las repúblicas. Nuestras repúblicas son muy desiguales, no tienen muchos abismos sociales al interior, y eso también se expresa en la escena internacional. Acuérdate que la Gran Colombia se deshace, Centroamérica pudo haber sido un solo país y después se parte en varios países. Entonces, en el origen hay un problema, digamos, ¿no? Ahora, a eso se suma que en la actualidad eh, hay otra cosa que se ha visto en los últimos años, y es, por ejemplo, eh, crear un nuevos organismos porque no hay sintonía ideológica y política entre los distintos gobiernos.
O sea, en la Unión Europea eso se lo pueden bancar, digamos. No, no es lo mismo la Hungría de Víctor Orbán, ¿no? Que la España de Pedro Sánchez, un Claro, socialista y alguien xenófobo, y ahí están, ¿no? Conviven con peleas, pero conviven, ¿no? Entre nosotros, digamos, un presidente como Abdo del Paraguay no se puede ver con Nicolás Maduro o con Díaz-Canel, ¿no? O Bolsonaro, por ejemplo, también se ha salido de la CELAC hace un par de claro. años, ¿no? Entonces, creo que somos muy poco proclives a convivir políticamente. Y eso se explica porque hay regímenes autoritarios que se desbocan, ¿no? Que bajan los estándares democráticos y vienen por los dos lados, ¿no? Bolsonaro es un caso, Maduro es otro, digamos, son como dos polos de un mismo arco, Claro. ¿no? Ahora, Entonces, ha habido una confusión en el periodismo peruano creyendo que esta era una visita de Estado a México y una visita de Estado a no, Estados Unidos. Y no lo son en ninguno de los dos casos, ¿verdad? no es una visita de Estado en ningún caso, es una gira que Así pasa es. por varios organismos, CELAC, OEA hoy día y la ONU mañana. Y además Castillo va a tener reuniones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con la CEPAL, ¿no? Es una gira súper importante, digamos un bautizo de fuego para él, ¿no? Y yo creo que está bien asesorado por la Cancillería en eso se está comprando el pleito. Y él está expresando lo que creo que corresponde a su pensamiento político, pero está matizado, por supuesto, con las grandes líneas de política exterior del Estado peruano. Claro, porque el mensaje en CELAC fue en algunos momentos bastante confuso, a pesar de que fue leído en su mayor parte. En los momentos que creo que él improvisó o añadió algo, sí fue sumamente confuso, pero trataba de decir que quería hacer una revolución dentro del Estado de Derecho Así es. o una revolución dentro de eh, las reglas institucionales y constitucionales del Perú. Entonces trataba de darle, digamos, a ambos algo, ¿no? El que quería cambios dentro de ese grupo de presidentes y el que quería respeto al Estado de Derecho. Entonces, parecía un mensaje que trataba de calmar, pero a mí me terminó confundiendo un poco más, ¿ah? No sé cuál es la sensación. Bueno, lo que pasa es que esa declaración de decir vamos a hacer cambios dentro del Estado de Derecho es una manera de decir ante la comunidad internacional ante la que uno adquiere un compromiso como presidente, no vamos a patear el tablero. Ese es el mensaje de fondo, digamos, ¿no? Ok. Vamos a hacer cambios, pero dentro de la Constitución. Ahora, que eso coincida con las movidas que se están haciendo acá, con lo que uno ve al interior Ah, del no, gobierno, claro. No, no, eso esto es un discurso, claro, es ya un es otro discurso para problema, ¿no? afuera. Es un Claro, discurso para pero afuera. ojo que decirlo afuera te compromete, ¿no? Te Claro. compromete y puede causarte problemas si luego no cumple. Ahora, de otro lado, hay algo yo creo en Pedro Castillo que es inevitable y que es comprensible, ¿no? Él es un hombre del campo, es un profesor, más allá de sus líneas políticas, y entonces en una reunión con los empresarios en, en Washington dijo algo que a mí me pareció interesante escucharlo en una reunión de un presidente con empresarios. Habló de la pobreza de su pueblo, ¿no? Entonces, Claro. esa vena creo que nunca la vamos a poder evitar y me parece que es comprensible de su parte. Lo que ocurre es que mientras, si tú dices, por ejemplo, en el discurso de la CELAC, que vas a defender, que parte de tu paquete es defender las políticas de género, que en un momento lo dice, ya entonces tú dices, oye, acá no hay coherencia, ¿no? No hay coherencia porque mira todo lo que ha pasado acá con el señor Bellido, ¿no? Entonces, hay partes del discurso que son partes que son, ojo, el menú de la política exterior hace ya varios años, las políticas de género, la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Pero que tienen que coincidir con lo que se hace acá. A mí, por ejemplo, me sorprendió, bueno, no me sorprendió, sino me hizo tic, digamos, cuando habla de género, cuando mira todo lo que ha pasado acá, ¿no? También habló de terrorismo, ¿no? Y acá hay problemas por algunos ministros que tienen esos vínculos, por decirlo menos extraños, ¿no? Entonces, pero que él lo diga allá, adquiere una importancia y un peso, porque en cierto modo lo obliga a que haga cambios acá. Yo en una columna dije, hubiera sido mejor que haga esos cambios antes de irse, ¿no? Porque Claro. hubiera sido más creíble, ¿no? Pero bueno, no lo ha hecho, pero esto de dejar el decreto firmado sobre la incineración de Guzmán es algo que curiosamente lo hace casi subiéndose al avión, ¿no?
Es una Claro, manera... porque, bueno, es que ya no le quedaba otra, Ramiro. No habían querido sacar un decreto supremo y Sumacá vota en contra. Ya, o sea, si no firmaba él el proyecto, o sea, ya la autógrafa, ¿cómo quedaba ante todo el Perú? Tenía que firmarlo él. Ya, si no lo firmaba, yo pensé, lo firma Dina Boluarte, con lo cual está preparada Dina Boluarte para ser presidenta del Perú, y este señor no, porque no puede tomar una decisión tan sencilla como cómo disponer de un cadáver. No hay más que decidir. Y creo que él tiene un problema que no termina de resolver, ¿no? Y es esta relación con la bancada y con el propio Perú Libre, ojo. O sea, Claro. yo creo que él tiene una dinámica política distinta a la de Vladimir Cerrón. En algunos puntos coinciden, en otros no, pero no resuelve, digamos, cómo hacer Y ese además vínculo entre tiene ellos menos aliados, conflictivo. claro, y tiene aliados de distinta madre ideológica. O sea, Cerrón es marxista-leninista, pero no es maoísta. No, En pues, cambio, sus colegas Iber Maraví y sus colegas del FENATE, que vienen del CONARE, son primos o vienen de el Movadef, son sí. maoístas. O sea, creen en No el hay maoísmo. coincidencia entre ellos tampoco, ¿no? Claro, y esto puede parecer se lo trataba de explicar el otro día a una persona que no está vinculada con la política, ni menos con la izquierda. Dice, pues son sutilezas. Dije, no son sutilezas en la izquierda peruana. Adoptar el maoísmo no es una sutileza, es una decisión muy importante que digamos, o con Moscú o con Pekín, pero no con los dos. Entonces, Claro, eso yo mismo en la universidad vi las peleas, incluso a veces a golpes, ¿no? Entre las distintas todos fracciones de los la que hemos pasado izquierda. por letras nos Entonces, era no es una cosa tan inentendibles de simple, ¿no? cachimbo, porque esta gente se podía matar si todos son de izquierda. O sea, el gran mérito de Izquierda Unida en los 80 fue superar eso, ¿ya? Claro. Pero duró poco, duró poco. Pero era superar, y a veces no podían ni superar, no podían ni superar que salía Sendero, ¿no? Pero digamos, ver la pelea entre pequineses y troscos, en Lima, Perú, a uno le puede parecer una extravagancia, y lo era, pero hasta el día de hoy eso es lo que le está pesando a Castillo. No todos son de la misma panaca, pues. Entonces, se están sacando los ojos en el gabinete por eso. O sea, por eso es que Bellido le dice a Maraví, te vas, y Maraví le dice, tú me podrás decir lo que quieras, pero yo no me voy. Me quedo con el presidente, está conmigo. Yo soy de su panaca, tú eres de la panaca de Cerrón. Claro, Ahora, mira, volviendo al tema a la internacional, escena internacional mira, fíjate que hoy día habla en Loea, él se ha reunido ya con empresarios y está por lo que se hablando en sabe, este momento mientras estamos conversando. está en Loea, ¿no? Sí, en este instante. Ya, entonces, por ejemplo, habría que ver qué dice allí. Por lo que he leído, la reunión con los empresarios fue una reunión, digamos, tranquila y estuvo Pedro Franque, no hubo mayores asperezas ni nada por el estilo. Yo creo que tanto la Cancillería como el propio ministro Franque creo que tienen claro, ¿no? Que tienen que demostrar que hay confianza en el Perú para que las inversiones vuelvan, se afiancen y para que se acepte que puede haber una convivencia entre un diseño económico de cambio social y político y las inversiones. Buscar ese punto de equilibrio es muy difícil, pero hay países que lo logran, Uruguay, no sé, Dinamarca, y Costa Rica. O sea, no es imposible, ¿no? No es imposible. Lo que ocurre es que si las peleas al interior del gabinete, el conglomerado gobernante, sí, es difícil sostener eso. Pero en el plano internacional, cuando tú vas y planteas este tipo de cosas, nuevamente estás adquiriendo compromisos y estás poniéndote un horizonte en el cual vas a requerir apoyo, ojo, de los Claro, países, de los inversionistas, las alguien grandes te tiene que empresas, apoyar, claro, lógico. En ¿no? este momento está hablando de la OEA, no está leyendo, por lo que veo, está hablando libremente. No hay un discurso preparado, o si lo hay, lo ha decidido desechar, y Ujú. está hablando con mayor soltura, me parece, de lo que lo hizo en CELAC, pero simplemente estoy en cine mudo, solamente estoy viendo la puesta en escena. Bueno, Y, es, habría que ver qué dijo después, ¿no? y, Porque y justamente de eso te quería hablar, de la necesidad sí, de una puesta en escena, ¿no? Cuando mm, Fidel Castro va a la ONU, acuérdate, esa famosa ida a la ONU, habló hay horas. toda una... ¿Ah?
Habló horas, además. Habló horas, horas, fue vestido de traje militar de faena, barbudo, no se quiso alojar en los hoteles que había designado el Departamento de Estado, en fin, hizo laberinto y medio, pero hubo una puesta en escena, o sea, él logró transmitirle al mundo que él era un rebelde, en todo sentido, ¿no es cierto? Un rebelde contra el status quo, un rebelde en el vestir, un rebelde en el cumplimiento de los horarios, etcétera. Y bueno, las puestas en escena a los políticos les funcionan o a veces no les funcionan. Hay una puesta en escena en la presentación de Pedro Castillo, o sea, la necesidad de transmitir, yo no soy como ustedes, no me visto con ustedes, no vengo de donde ustedes vienen, soy otro, soy distinto. ¿Y crees que está funcionando? Las dos preguntas, ¿no? Una puesta en escena y si funciona o no funciona. Bueno, evidentemente todos los políticos siempre hacen una puesta en escena más allá de cómo se vista. Ya, Claro, pero claro. yendo a la cuestión del atuendo, ¿no? Y la puesta en escena y el mensaje, el metamensaje, es decir, yo, por si acaso, tengo una identidad particular. Bueno, Gaddafi hacía eso, también o sea, los presidentes o jefes de Estado de los países árabes van con su atuendo. No es una cosa extraña que Claro. se haga eso, ojo, no es una No, cosa no, para extraña, nada, para ¿no? nada. También Che Guevara también habló en la ONU una vez, también vestido verde de olivo. Entonces, en el caso de Castillo, verlo con su sombrero, particularmente a mí no me molesta, ¿ya? A mí me No, no, parece que es no, no, parte de no su es un tema identidad. moleste. ¿Funciona o no Ya, funciona? Eso es lo que no sé. a eso vamos, ¿ya? Yo creo que él, como líder político, como ciudadano de Chota, él siente que ese objeto, el sombrero, es algo no solo que le da identidad, sino que lo representa y lo siente como un apoyo, ¿no? Ok, Entonces, claro, una persona me decía, esto es como un objeto transicional, algo que tú siempre llevas contigo, los ¿no? niños tienen una mantita, ¿no es cierto? Y la chupan un poquito para que huela a ellos. Y Y los siempre van grandes con ese también, ¿ah? objeto. Los grandes también Tenemos tienen un algo objeto, claro, un que objeto llevamos con transicional, nosotros, ¿no? ¿no? Pero Ahora, él en el 2017, en toda la huelga que estuvo, jamás usó un sombrero. O sea, su vida previa, incluso cuando yo lo entrevisté en enero de este año, no usaba ningún sombrero. claro, ahí va Esto otro surge componente, ¿ya? Ahí va como otro una componente. decisión de marketing Sí. político. Claro, obvio, Claro, obvio. Es lo mismo que, digamos, hacía y hace Evo Morales, ¿no? O Correa, ¿no? Es decir, presentarte como una persona que tiene una forma de vestir y sabes que eso, más allá de que te sea algo que te provoca afecto, eh, tiene una influencia en la gente. Es una manera de decir, mira, yo soy como tú, yo soy como claro, el campesino. exacto. Y en el caso de él le funciona porque es así. Él no está inventando eso. Él no es, digamos, como un candidato, vamos a decir, Keiko Fujimori, que se ponía todos los vestidos posibles, ¿ya? Y Claro. intentaba hablar en quechua y no le salía, ¿no? ¿No? O como, en fin, cualquier candidato que lo visten con chullo, etcétera, él no necesita, o sea, ese sombrero para él no es algo extraño, ni inventado, ni No, no, impostado, no. pero sí Pero es digamos, usado con fines políticos, obviamente, ¿no? obviamente, Esto, pero el problema es que es como un truco muy repetido. O sea, en el Perú tenemos a alguien que supera largamente a Rafael Correa y a Evo Morales, que es el gobernador de Arequipa, Cáceres Lleguia. Ese hombre sí tiene, digamos, es colorido, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Exagera el andino chic rojo, ¿no es cierto? Le pone flores de colores, es como el una ministro de cosita un Cultura, poquito, ¿no? El ministro de Cultura claro, también. y un poquito más de dorados, ¿no? O sea, al sastre le da duro el hombre, pero la pregunta es si funciona o no funciona, porque puede ser ya un truco demasiado visto. Gaddafi se vestía de beduino para remontarse a sus orígenes beduinos, pero durante su campaña nunca se vistió de beduino. Este documental que te señalaba explica justamente el caso de Gaddafi, o los uniformes militares de Hitler. Hitler no era militar, ¿no es cierto? Churchill era marino y no se le hubiera ocurrido salir vestido de marino a dirigir, ¿no es cierto? A Pero dirigirse sí al salía con su Parlamento puro, británico. ojo. Tenía ¿Perdón? el puro tenía, recordarás, objeto Claro, transicional. el puro y la botella de whisky, ¿no? Pero, digamos, construyó otra historia. Pero, por ejemplo, en el otro caso, Roosevelt Ujú. jamás permitió que se le tomara una foto en silla de Claro, ruedas,
porque la silla de ruedas era un símbolo de debilidad. Pero Entonces, mira, efectivamente, todos tienen lo- una puesta en escena, de claro, una todos los forma u políticos, otra. absolutamente todos, y es parte del hacer política en el mundo contemporáneo, ¿no? Eso Claro, ocurre hasta en Dinamarca, pues, ¿no? No sé, claro, pero si la, has la, visto la, la Jorge. discusión es si es fallido o no, porque algunas personas pueden decir, no me está representando, por el contrario, la forma en la que se ha presentado es vergonzosa. Ya, yo no comparto esa opinión, la verdad. No, no, pero Yo, digo, no digo que lo sea, pero puede generar un antagonismo, con lo cual el objetivo de identificación ya se pierde. yo creo ¿Cómo que el hacemos? metamensaje de eso es, y lo ha dicho en palabras, ojo, y creo que hay una coincidencia entre gesto y palabra. Es lo que te cuento que dijo en una cumbre empresarial, ¿no? De pronto la imagen que tenemos los que vivimos más en el mundo urbano es que en una cumbre empresarial un presidente hablaría de inversiones, ¿no? Y él habló de eso en una parte, pero en un momento habla de su pueblo, de que no había agua. Entonces, hay una coincidencia entre decir eso y tener el sombrero. Es una manera de decirte, mira, acuérdate de la gente que no tiene. ¿De dónde Acuérdate de la vengo yo? gente Claro. de dónde vengo yo. A mí eso me parece lícito y me parece No, no, el más que ilícito funciona. funciona y puede tener sus limitaciones, sí, en el sentido de que a alguna gente, pues, no le puede gustar y puede decir, mira, no me está representando, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasaría? O sea, ¿por qué el saco y la corbata nos va a representar a todos? ¿Representa a un Claro, chopja de Huancaelica? ¿No? claro. ¿Representa a un aguajún? No. No, no, pero yo ¿Ya? explicaba que Entonces, hay sus límites, ¿no? Por ejemplo, los presidentes cuando quieren dar la sensación de que están trabajando, sí, se sacan el saco y la corbata y se remangan las mangas. Y le sí. hablan al país con las mangas remangadas. Entonces, eso es una decisión publicitaria. Nadie vaya a creer que eso es, ay, se me ocurrió Ponen junto las a botas, pensar. ¿no? Ah, hay, hay, Sí, hay un equipo detrás. O sea, esto no es, no es, claro, no es que no sabe, ¿no? O sea, no es que Castillo no sepa que no necesitas sombrero cuando tienes un techo encima de tu cabeza. Lo claro. sabe perfectamente, si nunca lo ha usado con un techo o encima de su cabeza. Es más, no lo usaba antes de ser presidente. Pero a mí lo que me preocupa es que si la apuesta es, si esos inversionistas, por ejemplo, al escuchar ese mensaje resultan conmovidos, cosa que hay que decirlo, Toledo era muy bueno en eso. Ujú, Salía y hablaba de que era un error estadístico, hablaba de sus dos hermanos, no hablaba recuerdo. de la pobreza más abyecta en la que había crecido. O sea, terno, Entonces, ¿ah? o sea, terno, ¿no? O sea, No, no. y los inversionistas lloraban y decían, pobre hombre. Yo escuchaba a un congresista americano decir, ese hombre tiene la historia más conmovedora que he escuchado en mi vida. Los hacía llorar. Les contaba cómo lustraba zapatos. Funcionaba. Ujú. Políticamente funcionaba. Ahora, Lo fíjate, que no sí. sé si sea convincente o no, pues ese es el problema. Mira, yo lo que creo, Rosa María, es que las personas que en este mundo, en este país, tenemos ciertos privilegios, ¿no? Que hemos podido ir a la universidad, que hemos podido estudiar en el extranjero, que tenemos ciertas comodidades, tenemos que estar abiertos a escuchar a las personas que Ujú, no tuvieron esa oportunidad en cualquier circunstancia, incluso en una cumbre. Ahora, lo que ocurre es que eso nos hace recordar cómo es el mundo, cómo es la composición del mundo, y eso me parece que es saludable en general. Ahora, ujú. lo que ocurre es que una parte del discurso, como tú dices, ¿no? Puede funcionar en el sentido de que los empresarios, a ver, entérate pues cómo es el mundo, ¿no? Claro, Cómo hay claro, pobreza en África, hay pobreza en Chota, hay claro. pobreza en un montón de sitios. Pero a la vez, tiene que haber directivas, decisiones, orientaciones digamos, propuestas que hagan que justamente superar los abismos de pobreza se den a través de negociaciones comerciales, respeto a los acuerdos, ¿no? Llamado a las inversiones con reglas claras, ¿no? No, Entonces, claro, sí, claro. Si el presidente Castillo se queda solo en la puesta en escena exactamente, a eso voy, ¿no? A eso voy. Entonces, tiene y que no hay haber, y contenido, entiendo que Pedro Frank estaba ahí, estaba también el canciller, entonces tiene que haber un complemento en eso, ¿me entiendes? Mira, entérate cómo es el mundo no es, pues, claro, Washington, ¿no? Es mucho claro, más, pero pero a la digamos, vez, venimos acá con esta propuesta. claro, Vamos a hacer un negocio. por más pulida que sea la puesta en escena, porque puede ser perfecta, Ujú. si no hay el sustento debajo, no funciona. Exactamente, O sea, el mejor, exactamente. y eso le pasa a todos los marqueteros políticos, ¿ah? O sea, su parte está muy esforzadita, pero la otra parte no está.
Y ese es el Fíjate, problema. en una ocasión yo entrevisté a un español que había hecho la marca España, ¿no? Había trabajado así como acá había marca Perú, él había trabajado marca España o algo parecido, ¿no? En ese momento que todos los países empiezan a marketear, ¿no? Y recuerdo que él me decía que, por ejemplo, tú no podías marketear a tu país con un país o con un sitio muy bacán para las inversiones, por ejemplo, si había continuas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y yo Claro, decía, es increíble, ¿no? Este pata se pone a pensar eso y no solo en vender cosas. pero es que tiene Entonces, toda la razón. claro, y volviendo al presidente Castillo, o sea, a mí me parece importante, conmovedor, necesario que él hable de eso, hable de la pobreza viniendo de ese mundo, ¿no? Ahora, Claro. a la vez tiene que poner decisiones y tiene que ofrecer propuestas para que nosotros entremos de una manera inteligente en lo que, más allá de que sea injusto o no, creo que es injusta en muchos casos, la arquitectura económica internacional. Nosotros tenemos que insertarnos en el mundo. Entonces no podemos quedarnos solo en el discurso que mira los problemas que tenemos. Los propios indígenas de la Amazonía hacen eso. Los propios indígenas a quienes a veces se cree desinformado, hacen eso. Dicen, ok, quieres venir a invertir, pero hay reglas. Tenemos que conversar. Entonces, él tiene que tener un apoyo técnico, digamos, diplomático, para que esa puesta en escena en general funcione. ¿Entiendes? El problema es que las cifras no lo están ayudando. O sea, esta gira podría ser importantísima Exactamente. porque el BCR proyecta para el próximo año el crecimiento de la inversión privada en cero. Cero. O sea, no hay forma sobre la base de expectativas. El BCR hace encuestas, no solamente el BCR, todas las consultoras, Macroconsul, Apoyo Consultoría, o sea, están diciendo que el Perú no va a crecer, que las cifras vienen muy malas. Y, y la necesidad de él de persuadir en esta gira a estos mercados es muy importante y yo creo que Frank es perfectamente consciente de esto. Uh-huh. ¿Qué tan Canciller también, ¿no? Y el canciller también, porque viene de otro gobierno que tuvo que hacer lo mismo, que fue el gobierno de Toledo, pero ¿qué tan consciente es Castillo de la urgencia de esto? Mira, yo no sabría cómo es su fuero interno, pero lo que él dice, acuérdate que él es un sindicalista, ¿no? Mm. Y acuérdate que en la huelga famosa de maestros, él conversó con perro, pericote, gato y rata, si quieres. Entonces, un sindicalista tendría que poner en un escenario así sus dotes de sindicalista, saber negociar, ¿no? A mí la preocupación que me invade con frecuencia es cómo está haciendo él para negociar al interior de su propio conglomerado gobernante. Porque ese Es es uno de los que, grandes es problemas que que tiene. Ramiro, una de las cosas que hemos descubierto post campaña es que en realidad nunca tuvo un sindicato. O sea, jamás se afiló a su tema, jamás fue dirigente de su tema. Todas sus licencias son licencias por motivos personales, nunca pidió una licencia sindical. Claro, pero actuó Entonces, como sindicalista, ¿no? Eso es hechos. exactamente, claro, En los pero hechos sí digamos, pasa eso. no tuvo que pelear por ganar la dirigencia de una base, porque No. ya estaba de dirigente de la base y era uno de los pocos de todo ese grupo que no tenía antecedentes y por lo tanto podía ser una cara limpia sin antecedentes penales para una huelga, pero el resto todos estaban vinculados al Movadef por CONARE. Entonces, no ha tenido que negociar nunca, salvo en ese incidente con Marilu Martens, nunca con la patronal. Nunca ha negociado. Ese es el problema más grave. Ha negociado para lograr el liderazgo de su grupo. El problema es que nunca ha negociado con la patronal. Y el problema hoy es que su negociación con Cerrón, que es la negociación más importante de todas, es una negociación que, como dice Fernando Vivas, es un matrimonio a la sueca, o sea, con platos rotos y con todo, pero no hay negociación, ¿no? Entonces, ese es el problema más grave Claro, en yo un creo contexto que, internacional. claro, cuando tú vas afuera, tú tienes que mostrar la mejor cara del país, ¿ya? No mostrar los trapos sucios, digamos, que eso No, se haga no, en casa. jamás. Y los peruanos Pero, jamás. ojo, como decía este español que te comentaba, ¿no? Tú tienes que tener alguna coherencia entre lo que dices afuera y lo que pasa adentro. Entonces, vuelvo a lo que te decía hace un rato, ¿no? Hubiera sido Claro. interesante que, por ejemplo, haga unos anuncios o cambios en el gabinete que están insinuados o anunciados incluso antes de esta gira, puede hacerlo después, pero tiene que Claro, buscar porque lo una primero que un ruta. inversionista informado sobre Perú le preguntaría es, oiga, cuénteme cómo es eso de la Asamblea Constituyente.
nuestros abogados nos dicen que es inconstitucional, que no puede salir por firmas, y usted dice que la va a hacer, y el señor Cerrón dice en su ideario que la quiere hacer para quitar todo el capítulo económico de la Constitución, con nosotros sin esas normas no estaríamos dispuestos a entrar. Entonces explíquenos bien. Claro, por ejemplo, sobre eso tendría que haber claridad, pero en eso sí creo que hay una cierta coincidencia al interior del conglomerado gobernante. Yo personalmente pienso, yo soy favorable a revisar la Constitución, ojo, incluso en algún caso a cambiarla, pero habría que mover el momento en el cual Claro, eso se hace. Y creo que exacto. no solo hay que cambiar el modelo, bueno, partes del capítulo económico, sino los derechos sociales. Yo comentaba el otro día en Facebook y decía, bueno, ¿qué pasa si hay un referéndum, ¿no? La gente dice, sí, vamos a la Constitución, y de pronto sale una Constitución en la cual está prohibida la marcha del orgullo gay y se pone como un derecho humano la tauromaquia, digamos, por decir algo así medio esperpéntico, ¿no? Entonces podría ocurrir Claro, eso. Hablé con una amiga chilena y me dijo, mira, los 3 pasos para aprobar una Constitución son aprobarla, hacerla, y luego incluso hay que aprobarla, que se dice, se puede decir que no, ¿no? Entonces es una ruta muy larga, ¿no? Para la cual creo que la actual tormenta política no ayuda, ¿no? Creo que atizaría mucho más la diferencia, nos distraería de asuntos importantes como la lucha no, contra la además hay pandemia. ciertas cosas, por si acaso, les aviso a todos los interesados, ¿no? Que no se pueden aprobar por referéndum. O sea, la disminución de derechos humanos no se aprueba por referéndum, porque si no, Ejemplo, mañana ¿no? se restituye la esclavitud. ¿Te das cuenta? Si fuera por mayoría, ¿no es cierto? Ah, bueno, a la minoría la esclavizamos, ¿no? Entonces, no, eso no es posible ni siquiera en una reforma O constitucional. sea, un asunto muy complejo como hacer una nueva Carta Magna es algo que requiere, creo, un momento de mínima estabilidad política. Uno puede ver el espejo chileno. El espejo Claro. chileno creo que había una diferencia, ¿no? Y es que la marea a favor de cambiar la Era muy Constitución era grande, bastante más grande, ¿no? claro. Y era inevitable que eso No, y pase. además, Ramiro, por una cosa muy sencilla que se tiene que entender, los chilenos nunca han tenido asambleas constituyentes en toda su historia. Además, ¿no? Nunca. Es la primera vez en su vida. Nosotros somos los campeones de las asambleas constituyentes. ¿Pero Nos por encanta, qué? además, ¿no? Porque son salidas a golpes de Estado. Todas. Son una transición de un gobierno autoritario a un gobierno democrático. Todas han tenido esa característica. Entonces, los golpistas, ¿no es cierto?, generan un espacio para salir. O los herederos de los golpistas, los gobiernos militares, dicen, bueno, muy bien, ¿cómo salimos? Salimos con una asamblea constituyente. Y esa es la forma en la que salimos. Eso es el siglo XX en el Perú. Entonces, las Claro. 3 constituciones del siglo XX proceden exactamente del mismo problema. En este Pero, momento tenemos democracia y tenemos la posibilidad de modificar la Constitución, incluso en todo, como quería Henry Peace, en el mismo Congreso. O sea, claro. es lo que establece la Constitución. O sea, No yo lo sí creo dejaron a... que la Constitución se tiene que revisar, fue hecha después de un golpe de Estado, un Congreso Siempre están hechas constituyente. después de un golpe de Estado. Claro, entonces, Siempre, pero siempre. digamos hay que leer el momento también, ¿no? La Claro. marea ciudadana, por dónde va. Yo veo las encuestas con las que se puede, de las que se puede dudar un poco si quieres, pero no veo en ningún momento que haya así mayoritariamente a No, favor de además, cambiar Ramiro, toda la la mayor Constitución. parte de la gente que se le pregunta si quiere una asamblea constituyente, lo que quieren es pena de muerte. Y eso a Pena de mí me muerte para da pena temor, de pues, muerte para los ¿no? violadores. Quieren más, lo que quieren es un gobierno mucho más Iglesia, autoritario, claro, exactamente, ¿no? mucho Y más, para o eso sea, nos falta educación política, ¿no? Pero nuevamente volviendo al tema internacional del que nos salimos, pero tienen que ver todas estas cosas, ¿no? tiene Es que que, ver, tiene que ver. claro, digamos, uno se pone en el lugar, o sea, yo vi la lista de empresas que estuvieron, por ejemplo, en la reunión con Castillo. Son varias empresas que están acá también, ¿ah? Y no, Claro, claro, ¿no? Y que se sientan allí porque, claro, el presidente va al mundo, va a hablarle ante el mundo y quieren saber, bueno, realmente a qué se va a comprometer, ¿no? Entonces ahí claro. creo que él tiene que ser bastante claro sobre cuál va a ser la política económica, van a ser las reglas para las inversiones, ¿no? Tratar de espantar el Y además fantasma de porque que hay que acá, también ponernos en el contexto internacional sabiendo lo que somos internacionalmente. O sea, en la economía mundial, pues no somos ni el 1% de la economía mundial. Entonces, nuestra posición de negociación está muy disminuida. O sea, no es algo que nosotros vamos a ir a imponer condiciones, ¿no? No, estamos peleando con el planeta para obtener mayores inversiones, porque en el final del día, lo que todos queremos es un trabajo digno y
comida sobre la mesa. Y eso lo quieren todos los habitantes del planeta. Claro, un país como el Perú Así le es es. difícil imponer condiciones, pero sí tiene que negociar con madurez, digamos, ¿no? Ah, no, Como claro. ni tirando hacia el piso, ni pidiendo cosas imposibles. Una especie de realismo político que los diplomáticos conocen muy bien. Mira, quiénes somos y qué es lo que podemos proponer, qué es lo que podemos aceptar y qué es lo que no podemos aceptar. Entonces, ahí también hay cuestiones de soberanía, cuestiones de inteligencia política, proyecciones, por ejemplo, cómo van a ser nuestras relaciones con Estados Unidos, ¿no? Cómo van a ser nuestras relaciones con la comunidad latinoamericana, con la Unión Europea, con China, ojo, es muy Claro, pero importante. ha sido una cuestión, aprovechando que estamos contigo, robarte 2 minutos, la relación con los Estados Unidos ha sido una relación muy curiosa, porque si se lee el ideario programa, Vladimir Cerrón, pues, tiene una posición absolutamente crítica de la política internacional de Estados Unidos, desprecia hasta la ID, o sea, desprecia todo. Sin embargo, la embajadora de los Estados Unidos en el Perú, muy, creo yo, astutamente, fue de las primeras que pidió una cita con el presidente Castillo para respaldar su gestión. Es decir, los brazos abiertos. Y la embajada respaldó el resultado electoral también, ¿no? Así es. Desde el Además, comienzo. pero y luego no solamente te respaldo el resultado, sino ven, los brazos abiertos para ti. Y Castillo respondió de forma muy Claro. positiva, y diciendo que estaban, y piensa que este era un partido político que tenía personas como, creo que Bermejo, me parece que quería expulsar a la DEA del Perú. Entonces, A los ahí también, ¿no? Pero mira, ahí de todas maneras lo detestan, pero digamos, en general, que todo lo que fuera cooperación lo querían fuera. mira, Pero acá ves un presidente que dice, no, 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 un momentito, yo me siento muy cómodo con esta gente, ¿por qué me la quieren sacar, no? claro, mira, por ejemplo, no hay una diferencia entre lo que se dijo, lo que se dice en el eh, programa ese Y, RON, que es el que va a la OMP inicialmente, que como me decía mi amigo Oscar Vidarte, pues es una gachina increíblemente, ¿no? Es un claro. programa casi pre-muro de Berlín, pre-caída del muro de Berlín, ¿no? No, además rompe relaciones hasta con el Vaticano. Increíble, pues una cosa bien desubicada, ¿no? Pero luego se hace el plan el plan que crean entre Pedro Frank y el nuevo grupo, creo que Claro, se llama el plan de los 200 días o 100 días, no recuerdo. bicentenario, El bicentenario. plan bicentenario, pero el plan bicentenario, entonces ahí tú ves otras cosas, ¿no? Y creo que están a nivel internacional funcionando más en esa lógica. Eso lo Lógico. sabe bien el canciller Maurtua y creo que han persuadido al presidente Cacibe que actúe en esa lógica porque lo otro es inviable y hasta suicida políticamente, ¿no? Pelearse con todo el mundo. Por ejemplo, vi hace poco que habían hecho un acuerdo con USAID para que esté 5 años más y claro, y de ahí se hace una revisión como es natural, ya ve qué proyectos se están llevando a cabo y a veces no se distingue pues que una cosa es el partido gobierno y otra es el cosa de la agencia de cooperación, que no Claro. responde necesariamente al partido gobierno. Y en ese momento, además, me parece, fíjate, y yo quería decir una cosa, Rosa que me parece importante, ¿no? Que si el actual gobierno se situara un poco más al centro, digamos, un poco más tirado, si quieres, hacia la socialdemocracia, la centro izquierda, tendría viento favorable a nivel global, ¿no? Sí, claro. O sea, y sí creo que es increíble. Tú has visto a Boris Johnson y al propio Donald Trump pidiendo una cumbre que hubo hace poco, bueno, ya no estaba Donald Trump, pero Boris Johnson pidiendo, ¿no? Impuestos para las transnacionales digitales, ¿no? Las grandes, o sea, Es eso que no ocurría hace unos años, ¿no? la pandemia, con toda Ujú, la desgracia que ha sido para la humanidad, ha sido una peor desgracia para el Perú. ujú. Entonces, tú tienes un presidente que se puede parar ante el mundo y decir, perdón, tenemos la tasa de mortalidad más alta del mundo y necesitamos ayuda. Y no hay nadie que te diga que no. En este momento, como tú dices, un gobierno de centro izquierda, pero más al centro, más socialdemócrata, podría tener un apoyo internacional enorme, porque todos saben lo que hemos pasado. No es un Sintonizaría secreto. con Biden, sintonizaría hasta con lo que se dijo en la reunión del Grupo Los Siete, ¿no? Una Así especie de es. momento medio keynesiano a nivel internacional y económico que Es favorecerían políticas claro, de ese tipo, ¿no? claro, Entonces, la dimensión de la tragedia es como, digamos, la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, termina la guerra y tú puedes arrasar a Alemania y Japón o hacer un plan Marshall, ¿no? Entonces, esas decisiones de política exterior que son gigantescas
hoy se pueden tomar en este contexto y sería un magnífico momento, pero para eso tienes que estar muy encarrilado, como tú dices, Muy con claro sobre las ya cosas. las Mira, por columnas ejemplo, clarísimas. una pincelada más, el papel del Estado en este momento, ¿no? El papel del Estado se está recuperando en todo el planeta, ¿no? Trump le pidió, desde el Estado le exigió el G que le ayudara en la construcción, en la adquisición de material para enfrentar la pandemia, Boris Johnson también. Claro, pero el asunto es qué hace el Estado. O sea, si lo pones en la lógica de estatizar o de crear empresas públicas, ya puedes caer en los mismos desvaríos y errores de antes. Pero si lo pones en la lógica de que, por ejemplo, luchar contra el cambio climático necesita la presencia del Estado, necesita que el Estado regule más, cree una alianza, como yo he visto en Singapur, claramente, entre los privados y el Estado, como decía un amigo vietnamita, ¿no? Que viene de un país además donde el Estado y los privados funcionan bastante bien. Ustedes no creen en el arroz chaufa, dice, el Estado y el mercado, ¿no? Entonces acá creo que estamos viviendo un momento a nivel Claro, global en ese así. sentido, yo creo que uno de los discursos más interesantes fue el del presidente de Guatemala, que dijo, nosotros no aportamos al mundo emisiones y en este momento estamos pasando por 3 huracanes absolutamente devastadores en un periodo cortísimo de tiempo. ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo que le decía a todos, o sea, jamás hemos tenido 3 huracanes juntos, o sea, acá hay un problema. Claro. Y me pareció extraño que el resto no cogiera el tema, ¿no? Está cada uno lo suyo y en las Se peleitas refería, locales, supongo, a la pandemia, el cambio climático y la economía. No, no escuché claro. al presidente de Guatemala. Exactamente. Él más bien hace, para Guatemala el problema es el cambio climático. Es muy Es severo, el y acá también, ojo. Y lo ha mencionado en su discurso, pero yo creo que, por ejemplo, eso, lo del cambio climático, lo tendría que decir en la ONU. Espero que lo diga mañana, porque Ojalá, me parece un gran tema de este tiempo, claro. muy posicionado en Naciones Unidas. El propio Guterres, el secretario general, continuamente habla del tema y además establece algo que me parece central, la conexión entre el cambio climático y las pandemias. Mientras más destruyas los ecosistemas, con más virus te vas a encontrar. Y, por Claro. ejemplo, ese link lo tenemos que Y el hacer Perú, acá. y el Perú tiene, y el Perú además tiene una forma muy gráfica de representarlo, ¿no? No solamente es el fenómeno del niño, sino el deshielo de los glaciares, Lo más visible, ¿no? que es lo más visible. Entonces tú les dices, señores, ¿se acuerdan que eran lindos estos antes? Bueno, ya no los van a tener. Pastoruri, por ejemplo, ¿no? Que antes uno Claro, se entonces resbalaba ahí por la nieve y ahora no. es Y como cuando tú ves las fotos de la deforestación de la Amazonía por la minería ilegal. No hay nada más potente esas dos. O sea, eso es muy potente a nivel internacional. Ojalá, como dices, mañana, Ramiro, se les ilumine el cielo y entren un vamos a ver. poquito ese tema, que es un tema en el cual el Perú puede obtener enorme colaboración y nosotros también aportar muchísimo al mundo desde la perspectiva nuestra, ¿no? Así Ramiro, es. gracias por estar con nosotros, se me quedó el Gracias a tiempo ti. cortísimo.